Devocional 30 de julio, primera de Juan 1, 6, 7, tengo comunión. Con frecuencia oímos hablar del pecado entre los cristianos, pero debemos tener en cuenta que si usted va a caminar con Dios en el sendero de la vida, ha de tener que caminar en luz. Y si aparece el pecado en su vida, usted no estará recorriendo ese camino en compañía y comunión con Dios, porque usted como ser humano no puede hacer descender a Dios a su nivel. En la primera carta de Juan podemos encontrar varios indicios para saber si en realidad somos o no hijos de Dios. Dios no puede tolerar delante de sí ningún tipo de pecado. Comunión es la situación en la cual dos o más personas comparten cosas en común. Para aquella comunión de una persona con Dios no puede existir ocultamiento de pecado por parte de la persona. La luz y las tinieblas no pueden existir al mismo tiempo. Cada uno de estos elementos excluye al otro. Caminar en tinieblas significa vivir en pecado. Es la vida del incrédulo. El incrédulo puede decir que tiene comunión con Dios, pero su estilo de vida de pecado testifica en contra de él, desenmascarándole como un mentiroso. Según Juan, el hombre no puede estar sino en uno de estos dos estados, en luz o en tinieblas. Si está en luz, es un miembro de la familia de Dios. Si está en tinieblas, no puede tener ninguna comunión con Dios porque sencillamente en Dios no hay tinieblas. De manera que si una persona dice que tiene comunión con Dios, esto significa que se ha lavado de su pecado en la preciosa sangre de Cristo. Si esto no ha acontecido y se comprueba por cuanto la persona anda en tinieblas, entonces esta persona es mentirosa y no practica la verdad al afirmar que tiene comunión con Dios. Lo importante es dónde andamos y no cómo andamos. Es posible andar en la oscuridad pensando que uno está andando bien, que está en lo correcto. En todas partes hay multitudes de personas que se sentaron cómodamente en iglesias los domingos por la mañana, pero no estaban escuchando la palabra de Dios. En consecuencia, se encuentran como sentadas en la oscuridad, escuchando alguna diserción interesante. Esas personas se sienten cómodas, tranquilas, pero si por un momento pudieran exponerse a la luz de la palabra de Dios, verían que son pecadoras y que no pueden hacer descender a Dios a su nivel humano. La comunión con Dios y con el prójimo son manifestaciones inseparables de andar en la luz. La comunión con Dios es una experiencia que no puede ser vivida sin la comunión con el prójimo. La restauración del amor es un efecto de la regeneración, por lo tanto, se manifiesta en la experiencia de la reconciliación, en donde conforme a los designios de Dios los creyentes se convierten en el pueblo de Dios. Por lo tanto, esa conexión entre comunión con Dios y con el prójimo es inseparable. Muchos pretenden ser cristianos fuera de la comunidad de la fe que es la iglesia. Tal pretensión es imposible porque si caminamos en luz, lo mismo que Él está en luz, estamos en comunión los unos con los otros. Si pretendemos gozar de alguna iluminación especial, pero no somos capaces de aprender a vivir en comunión con nuestro prójimo, entonces nos engañamos a nosotros mismos, somos mentirosos y no estamos diciendo la verdad. ¿Cómo está viviendo la comunión con su prójimo? La comunión con la iglesia es más que asistencia dominical o cumplimiento de una serie de rituales mecánicos. La comunión es el resultado de la autonegación del cristiano. Se manifiesta a través del sometimiento mutuo y el amor sacrificial. La comunión con el prójimo es más que un saludo cortés, implica la demostración del afecto entrañable en el testimonio verdadero e integral. Andar en la luz y en comunión es el resultado de la obra salvadora de Cristo. Se da en el contexto de la purificación del pecado como resultado del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. No la producen los libros de autoayuda porque aquellos tratan de cómo ganar confianza para establecer relaciones públicas con las personas, mientras que la comunión verdadera trata acerca de amor sacrificial por el prójimo. Si alguno en verdad tiene coidonía con el Padre y el Hijo a través de su Espíritu y con los hermanos, no puede vivir en la mentira, el engaño y la inmoralidad, pues la vida que ahora percibe en su interior le ha sido transformado a imagen y semejanza del Hijo. Quien obra en la oscuridad de su naturaleza carnal es capaz de mentir, pero será fácil de descubrir si tienes discernimiento y si observas con paciencia al final la luz, siempre revelará las tinieblas y la falta a la práctica de la verdad. Pero si vivimos en la presencia de Dios, vivimos en la luz, y al estar allí presentes tenemos comunión los unos con los otros, y mientras ello ocurre, el sacrificio de Cristo por el cual derramó su sangre para perdón de pecados, nos limpia de toda culpa mientras experimentamos un arrepentimiento verdadero. Ahora hay que reconocer que estamos viviendo en tiempos en los que las normas morales están cambiando drásticamente o se interpretan con la máxima flexibilidad. Las personas racionalizan sus pecados e intentan justificar o disculparlos, pero no pueden hacer que Dios descienda a su nivel. Si un individuo está viviendo controlado por el pecado, Dios no tendrá una relación de comunión y compañerismo con él. Si alguien piensa de otra manera, se estará engañando a sí mismo o usando un recurso o estratagema psicológica para adoptar una fachada ante los demás.
Muchos de nuestros complejos están centrados en este punto. Este tipo de actitudes conduce a la hipocresía y podemos encontrarnos con cristianos que profesan tener una relación de compañerismo con Dios, mientras al mismo tiempo estén viviendo en oscuridad espiritual. Supongamos que usted es un hijo de Dios y está viviendo bajo el control del pecado, pero es consciente de ello a la luz de la palabra de Dios. Cuando la luz de mi cuarto revela una mancha de suciedad en mi mano, voy a lavármela. Y Juan dijo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra para limpiar está en el tiempo presente. La sangre de Cristo simplemente continúa limpiándonos de todo pecado. Usted no ha perdido su salvación, pero sí ha perdido su relación de comunión y compañerismo con Dios hasta que se haya limpiado. Juan estaba hablando sobre una verdad familiar, y la verdad familiar es importante. Si usted está incluido en la familia de Dios y tiene pecado en su vida, Dios no va a tratarle como a un pecador que se encuentra desligado de Cristo. Él va a tratarlo como a un hijo desobediente. Él le apartará a un lado para disciplinarlo. Nuestro intento de hacer descender a Dios a nuestro nivel humano simplemente no funcionará. Sin embargo, este es un método que con frecuencia se usa como un intento de llenar el vacío que existe entre Dios, un Dios santo y un hombre pecador. Ante esto evalúa hoy, ¿tengo comunión? Padre misericordioso, hoy Papito Dios, tenemos que venir a ti, Padre amado, reconocer, Señor Padre misericordioso, que muchas veces hemos querido bajarte a nuestro nivel, meterte en nuestra mente, Señor Padre misericordioso. Muchos creen, Padre Santo, que tú tienes el tamaño de nuestra mente, Padre misericordioso, y no han querido entender, Señor, que tú eres más grande, Señor Padre Santo. Por eso, Padre misericordioso, hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Padre Santo, y podemos declarar, Señor, que caminamos en luz, Padre misericordioso. Papito Dios, perdona, Señor Padre Santo, a aquellos que muchas veces apagan esa luz, Padre misericordioso, que dan la espalda, Señor, que no quieren mirar, Señor, la verdad, Padre misericordioso. No es que la desconozcan, Señor, sino que no quieren vivir en ella. Por eso, Padre bueno, y te damos gracias, Señor Padre misericordioso, por todo lo que estás haciendo en este tiempo, Señor, por todo lo que estás haciendo con nosotros, por todo lo que tú nos has cuidado y nos has guardado, Señor, por medio de tu Espíritu. Gracias, Padre bueno, porque el amor de tu Hijo, Señor, nos hace ver, Señor, nuestro caminar diferente, Padre misericordioso, y el actuar, Padre amado, nos lleva, Señor Padre Santo, a dar testimonio vivo, Padre misericordioso, que caminamos, Señor, que vivimos en tu palabra. Gracias, Padre bueno, a ti, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa, ¿tengo comunión? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si realmente tienen comunión. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, ve a nuestro canal en YouTube, ve a nuestro Face, ve a nuestro Instagram, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.